En 1857, la ciudad portuaria de Savannah ocultaba secretos bajo sus robles cubiertos de musgo y calles empedradas que desafiarían todo lo que la sociedad educada pensaba que sabía de sí misma. Entre las mansiones de Bull Street y el ajetreo de Factor's Walk, había una mujer cuya sola presencia revelaría la fachada de la gentileza sureña. Su nombre, grabado en registros parciales de la iglesia y susurrado en los márgenes de los libros de contabilidad de las plantaciones, era Sarah. La primera referencia escrita que se tiene de ella la hallamos en los registros de bautismo de Christ Church, donde el reverendo Marcus Whitfield dejó constancia, con su caligrafía pulcra, del bautismo de una niña de padres desconocidos en 1832. La nota, descubierta siglos más tarde al estar renovando los archivos de la iglesia, tenía un extraño postscriptum escrito con tinta diferente. Niña de notable apariencia, dejada al cuidado del hogar Peaton. Lo extraño de esta nota no era lo que decía, sino que había sido cubierta intencionalmente con tinta china, como si alguien hubiera tratado de borrarla de la historia. La plantación Peaton se extendía por 12 acres a orillas del río Savannah, donde Cornelius Peaton había hecho su fortuna cultivando arroz y lo que eufemísticamente llamaba administración de fuerza humana. Los libros de la plantación, cuidadosamente archivados y donados a la Sociedad Histórica de Georgia, muestran que la casa Peaton albergaba a 43 personas esclavizadas en 1850. Entre ellas, una llama la atención por su vaguedad, mientras que otras fichas proporcionaban datos detallados sobre edad, lugar de nacimiento, capacidades o rasgos físicos. La de Sarah se limitaba a un nombre y la etiqueta «sirvienta de la casa», arreglos especiales, sin especificar. Quienes la conocieron cuando vivía en la propiedad Peaton, luego no sabrían decir qué la hacía tan inolvidable. Un tratante de algodón, Thomas Caldwell, que a menudo negociaba con Cornelius Peaton, le escribió a su hermano en Charleston: «Hay una mujer en esa casa que desafía toda expectativa razonable». Ella camina por las habitaciones como si el aire se apartara de su camino, y cuando habla, cosa que hace con poca frecuencia, su voz lleva una instrucción que desafía. La jerarquía social de Savannah, antes de la guerra, se movía en un sistema bien conocido por todos, pero que nadie se atrevía a mirar de cerca. Pero en la casa Peaton, estos límites se desvanecían de formas que inquietaban a los huéspedes. Margaret Ashford, la esposa de un reconocido abogado, escribió en su diario que una noche, en una cena en Peaton, vio a Sarah sirviendo el vino con una gracia casi coreografiada. Pero lo que más perturbó a la señora Ashford fue la manera en que Cornelius Peaton se dirigía a ella, no con los mandatos casuales que uno reservaría para los esclavos domésticos, sino con una deferencia que insinuaba algo mucho más complicado que la posesión. El médico de la familia, Edmund Hartwell, dejó registrado en su diario médico que lo habían llamado para atender a Sarah por lo que llamó agotamiento nervioso por sobreestimulación intelectual. Las notas del médico, guardadas entre sus papeles, muestran su sorpresa al descubrir textos médicos en varios idiomas ocultos bajo las habitaciones de Sarah, correspondencia que indicaba que había estado recibiendo una educación clandestina que superaba con mucho lo que se consideraba adecuado para cualquier mujer, independientemente de su rango. Para 1854 ya corrían rumores por toda la sociedad de Savannah sobre lo que ocurría en la casa Peaton. Estos murmullos se intensificaron. El punto de inflexión se produjo en la primavera de 1855, cuando el gobernador Johnson Whitmore,
llegó a Savannah para el festival anual en memoria de la Confederación. Whitmore, un viudo reconocido por hablar con fervor sobre los valores del sur y el orden de Dios para la sociedad, caería en la casa Pemberton mientras estuviera de visita. El secretario del gobernador, James Morrison, llevaba un registro de las citas oficiales que más tarde demostrarían lo que sucedió esos 10 días. Los diarios de Morrison, hallados en 1868 entre los papeles del gobernador después de su repentina renuncia, revelan a un hombre cuyo mundo se vino abajo el día que conoció a Sarah. El secretario observó que el comportamiento del gobernador se volvió más errático, cancelando reuniones oficiales y desapareciendo durante horas en lo que Morrison llamó conversaciones privadas intensas con el personal doméstico de Peaton. Más alarmantes fueron las notas de Morrison sobre el aspecto del gobernador. Whitmore empezó a vestir su traje para el desayuno y a actuar como si se estuviera preparando para reuniones que no estaban en ninguna agenda. Los periódicos locales de la época dan fe de la creciente especulación sobre el comportamiento errático del gobernador. El Savannah Morning News escribió un pequeño artículo preguntándose por qué el gobernador había prolongado indefinidamente su viaje de 3 días, y el Georgia Republican escribió un editorial más contundente, preguntándose si las exigencias del cargo habían afectado el juicio del gobernador. Lo que estos artículos no sabían era que en esas mismas semanas Sarah había comenzado a aparecer en lugares que violaban todas las normas sociales del día. Martha Cunningham, que encabezaba el servicio doméstico de algunas familias destacadas, le escribió a su hermana en Augusta sobre un incidente que la dejó muy inquieta. Había visto a Sarah vagando sin acompañamiento por Wright Square temprano en la mañana, ataviada con ropa que indicaba una riqueza y posición muy superiores a las suyas. Más alarmante fue el informe de Cunningham de haber presenciado a varios caballeros blancos acercándose a Sarah como si le pidieran consejo. Conversaciones que se extendieron por horas, al final de las cuales los hombres le entregaban sobres sellados. La conexión entre el gobernador Whitmore y Sarah se desarrolló de formas que desafiaron el orden social que todos conocían, pero de lo que nadie hablaba. Los registros del Hotel Marshall House, donde el gobernador tenía una suite privada para negocios oficiales, revelan patrones extraños de envíos de comida y entradas de huéspedes durante su larga estancia. El personal del hotel, en una declaración jurada años más tarde en una investigación legislativa, dijo que el gobernador a menudo exigía arreglos para una cena privada para 2, aunque no tenía reuniones oficiales en el calendario. El diario médico del Dr. Hartwell sigue siendo el mejor relato de primera mano de la transformación psicológica que pareció apoderarse tanto del gobernador como de Sarah durante este tiempo. El médico dijo que lo habían llamado para que viera al gobernador por lo que la señora Peaton llamó ataques de profunda depresión que se alternaban con períodos de animación inusual. En su revisión, el Dr. Hartwell notó que el gobernador seguía mencionando haber encontrado verdades que el mundo no puede aceptar, y parecía estar preparándose para algo. La correspondencia oficial del gobernador en estos años, que se guarda en los archivos estatales, nos muestra a alguien que lidia con conflictos que no podía nombrar. En una misiva dirigida a su antiguo jefe político en Atlanta, Whitmore escribió: «Los cimientos sobre los que hemos edificado nuestra concepción de la ley natural necesitan una revisión que puede sacudirnos más de lo que ninguno de nosotros esperaba. Me pregunto si el orden que defendemos sirve a la justicia o solo a la comodidad». La misiva nunca fue enviada,
quedando entre sus papeles personales, donde fue encontrada años más tarde. La influencia de Sarah se extendió más allá del gobernador a otras figuras de la sociedad de Savannah. Los registros bancarios descubiertos en una investigación federal en 1869 revelaron depósitos sospechosos que indicaban que varias familias ricas habían transferido grandes sumas de dinero a cuentas relacionadas con la propiedad Peaton. Estos desembolsos, disfrazados de transacciones comerciales legítimas, siguieron un patrón que los investigadores luego llamarían compensación sistemática por servicios no especificados. El tejido social de los círculos superiores de Savannah empezó a tensarse a medida que las habladurías sobre el comportamiento del gobernador se extendían por toda la ciudad. Los líderes religiosos se quejaron en voz baja de lo que consideraban una creciente crisis moral entre sus feligreses más destacados. Las notas del sermón del reverendo Whitfield de ese tiempo, que se guardan en los archivos de la Iglesia, muestran sus esfuerzos cada vez más desesperados por hacer frente a lo que él llamó la corrupción del orden natural por asociación ilegal. Para el verano de 1856, el comportamiento de Whitmore se había vuelto imposible de ignorar. Se perdió reuniones legislativas clave, se saltó eventos sociales obligatorios y comenzó a dictar órdenes ejecutivas que incluso su propio personal calificó de fuera de línea con la política establecida. Los sirvientes de la mansión del gobernador dijeron que a menudo trabajaba hasta tarde en la noche, escribiendo papeles que quemaba antes del amanecer, dejando nada más que cenizas en su chimenea como prueba de sus actividades nocturnas. La crisis llegó a un punto crítico en el Festival de la Cosecha de 1856, cuando el gobernador Whitmore debía dar el discurso de apertura ante la flor y nata de Savannah. Los testigos dijeron que el gobernador subió al escenario vestido de manera formal, pero no pudo iniciar sus palabras preparadas. En cambio, según varios testimonios, se quedó callado durante unos minutos antes de declarar que había descubierto cosas que no podía revelar y abandonó el escenario. Aquella noche, según el testimonio jurado más tarde ante un comité legislativo, se vio al gobernador ingresar solo a la finca Peaton, cargando lo que testigos describieron como un gran portafolio de cuero. El personal doméstico informó que se escuchaban ruidos extraños toda la noche, luces encendidas en habitaciones vacías, murmullos que no cesaron hasta el amanecer. Por la mañana, tanto el gobernador Whitmore como Sarah habían desaparecido. La investigación que siguió mostró lo integrada que Sarah se había vuelto en la sociedad de Savannah. Entre sus pertenencias, los investigadores descubrieron correspondencia con familias influyentes de todo el sur, correspondencia que indicaba que había estado operando algún tipo de red de recopilación de inteligencia en los más altos círculos de la sociedad. Más alarmantes fueron los objetos encontrados en sus habitaciones, joyas de mujeres nobles que decían no haberlas regalado jamás, libros robados de bibliotecas privadas, mapas de propiedades en Georgia y Carolina del Sur. El testimonio de Cornelius Peaton ante el comité de investigación dio la descripción más completa de la presencia de Sarah en su casa. Dijo que llegó como una niña con papeles que nunca había cuestionado y que había sido educada por tutores cuyos nombres no podía recordar. Cuando se le preguntó sobre las libertades poco comunes que se le habían otorgado, Peaton eludió la cuestión, diciendo solamente que se habían hecho ciertos arreglos discretos. La búsqueda de Whitmore y Sarah continuó por todo el sureste, con fuerzas del orden de 3 estados participando en la persecución. Los archivos ferroviarios no revelaron que ninguno de los dos hubiera comprado billetes con sus nombres conocidos,
y los manifiestos de los barcos del puerto de Savannah no arrojaron pasajeros que coincidieran con sus descripciones. Los detectives privados que contrató la familia del gobernador dijeron que habían descubierto que ambos habían usado identidades falsas, pero las pistas siempre llevaban a callejones sin salida. Las últimas páginas del diario del doctor Las Cartas de Hartwell sobre el caso, redactadas meses después de la desaparición, muestran su creciente certeza de que la influencia de Sarah se extendió mucho más allá de lo que nadie sospechó. El médico comentó que algunos de sus pacientes más destacados comenzaron a mostrar signos de lo que él llamó angustia mental, después de que finalizara abruptamente una relación. Todos estos tipos, que habían sido visitantes habituales de la casa Piton, parecían estar pasando por abstinencia de algún tipo de estimulación regular. Las consecuencias económicas de la desaparición se hicieron notar cuando algunas de las principales familias comenzaron a tener problemas económicos sin saber el por qué. Los registros bancarios mostraron que las extrañas transferencias a cuentas relacionadas con la casa Piton habían continuado hasta el día en que desapareció, lo que indicaba que Sarah había estado financiando varios hogares al mismo tiempo. Las sumas, cuando fueron calculadas por los investigadores, ascendieron a una sangría considerable de la riqueza acumulada por las familias ricas de Savannah. Los líderes religiosos trataron de hacer frente a la crisis espiritual que pareció envolver a la comunidad después de la desaparición. La correspondencia del reverendo Whitfield con las autoridades eclesiásticas de Atlanta muestra su convicción de que Sarah había pervertido de alguna manera la base moral de su congregación. Sus esfuerzos para combatir esta corrupción, con más sermones sobre la tentación y la virtud, no lograron cambiar mucho las cosas, ya que las reuniones nocturnas disminuyeron en asistencia en los meses posteriores a su muerte. Las implicaciones políticas de la renuncia del gobernador Whitmore sumergieron al Estado en una crisis constitucional que tuvo que ser resuelta por la legislatura estatal. El vicegobernador Harrison Caldwell tomó el poder, pero inmediatamente enfrentó desafíos de enemigos políticos que exigieron una investigación completa sobre la salud mental y la aptitud de Whitmore para el cargo. La investigación posterior reveló cómo la crisis personal del gobernador había afectado sus responsabilidades oficiales y llevó a la aprobación de una nueva ley que codificaba la línea de sucesión ejecutiva. La correspondencia personal entre familias adineradas, desenterrada décadas más tarde en ventas de herencias, revela el daño psicológico que la presencia de Sarah causó en la sociedad de Savannah. Los hombres que la habían tratado de forma habitual estuvieron en tratamiento por depresión y ansiedad durante años tras su desaparición, y sus esposas dijeron que sus maridos cambiaron por completo en comportamiento y carácter. Muchas parejas se separaron o se divorciaron. Los tribunales atribuyeron la incompatibilidad irreconciliable. La investigación de los antecedentes de Sarah finalmente descubrió que los papeles de legalización de su adopción con los Piton parecían falsificados. En los archivos parroquiales no aparecía ningún registro del bautismo que supuestamente había tenido lugar, y los testigos que figuraban en las actas de colocación no pudieron ser encontrados o dijeron no recordar los hechos. Este hallazgo llevó a los investigadores a creer que la identidad completa de Sarah pudo haber sido fabricada por razones que aún desconocían. Para 1858, la búsqueda oficial se cerró silenciosamente por falta de evidencia. El informe final, apenas notado por el público, dictaminó que el gobernador Whitmore había sufrido un colapso mental y había huido del estado con una cómplice cuyos motivos permanecían desconocidos.
Esta explicación oficial calmó a pocos de los que habían presenciado los hechos de primera mano, pero salvó la reputación de las principales familias implicadas en la investigación. Las repercusiones del caso resonaron en la sociedad de Savannah durante décadas. Algunas familias ricas vendieron sus tierras y se mudaron a otros estados por oportunidades de negocios que no podían esperar. La plantación Peyton fue finalmente abandonada y Cornelius Peyton se trasladó a Augusta, donde vivió en la oscuridad hasta su muerte en 1864. La propiedad permaneció vacía hasta la década de 1870, cuando fue adquirida por inversores que derribaron las estructuras existentes. El folclore local se fue tejiendo en torno a la abandonada mansión Peyton, y los lugareños hablaron de sucesos extraños que atribuyeron a los enigmas sin resolver de la mansión. Estos cuentos, recogidos por folcloristas en la década de 1880, hablaban de voces que se escuchaban en los edificios vacíos, luces que se encendían en ventanas de estructuras sin electricidad y la visión de una mujer que coincidía con la descripción de Sarah caminando por los terrenos al amanecer y al anochecer. La jerarquía social que había caracterizado a la sociedad de élite de Savannah nunca se recuperó por completo. Las familias que antes interactuaban de manera tan abierta comenzaron a distanciarse, como si temieran que demasiada cercanía revelara algo para lo que no estaban listos para enfrentarse. Las cenas y fiestas de antes de la guerra se transformaron en encuentros más protocolarios y controlados que reducían el riesgo de sorpresas. La consulta del Dr. Hartwell se fue orientando cada vez más hacia lo que hoy llamaríamos trastornos de ansiedad social, ya que cada vez más ciudadanos de renombre acudían a él para tratarse de síntomas que parecían no tener origen físico. Sus notas de caso de este tiempo, archivadas en el Colegio Médico de Georgia, retrataban a pacientes que padecían insomnio, pérdida de apetito y sentimientos inexplicables de culpa o vergüenza. Los esfuerzos del médico por curar estas afecciones con la medicina tradicional fueron en vano. El tipo de enseñanza que había logrado el altísimo nivel de aprendizaje de Sarah se volvió objeto de especulación entre los investigadores. A pesar de la gran búsqueda, nadie logró reconocer a los maestros que lo habrían educado, ni al colegio que lo habría formado. Este secreto llevó a algunos a creer que fue educada en secreto, quizás como parte de un plan más grande que se había estado gestando durante años. Los registros contables de la época muestran que la perturbación económica provocada por las acciones de Sarah se extendió más allá de las principales familias. Las pequeñas empresas que habían sobrevivido gracias al mecenazgo de la élite de Savannah empezaron a tambalearse a medida que sus ricos clientes disminuían su vida social y recortaban sus gastos. Las consecuencias en cadena de estos cambios causaron una recesión económica general que se extendió hasta la década de 1860. La carrera política del vicegobernador Caldwell, que había heredado la gobernación tras la muerte de Whitmore, quedó para siempre manchada por su conexión con la crisis. Aunque intentó alejarse de la investigación y continuar con los asuntos de gobierno como de costumbre, los votantes lo culparon por la inestabilidad que había definido el período. Perdió la siguiente elección por amplio margen y se alejó de la vida pública, alegando una enfermedad nunca especificada. Los archivos de la Iglesia de los años posteriores a la desaparición muestran un incremento en las peticiones de confesión privada y dirección espiritual entre las familias más influyentes de Savannah. La agenda de citas del reverendo Whitfield, que se guarda en los archivos de la Iglesia, muestra que a menudo se reunía en privado con feligreses que necesitaban consejo para conflictos morales que no podían abordar en público.
Nunca se grabó la naturaleza de estos enfrentamientos, pero la asiduidad de tales encuentros indica una angustia espiritual generalizada en la comunidad. El sistema judicial batalló para responder a las preguntas que rodearon las acciones y desaparición de Sarah. Las leyes de propiedad que parecían tan evidentes fueron cuestionadas cuando los investigadores se dieron cuenta de que muchas de las posesiones costosas en su poder parecían pertenecer a familias que decían no saber cómo las había obtenido. La solución de estos conflictos de propiedad implicó procesos judiciales que expusieron detalles incómodos sobre el nivel de acceso que tenían a las principales residencias. Los registros matrimoniales de la época revelan un patrón inusual de matrimonios diferidos y compromisos rotos entre jóvenes varones de familias destacadas que habían conocido a Sarah durante sus años en Savannah. Algunos de estos hombres parecían incapaces de establecer relaciones amorosas estables, y otros se casaron con mujeres que se parecían mucho a ella. Este patrón se repitió durante años después de su desaparición, lo que indica que su influencia había dejado barreras psicológicas difíciles de superar. El patrimonio arquitectónico de la Casa Piton se convirtió en un caso de estudio para los investigadores que trataban de entender cómo Sarah había logrado ocultar sus actividades. Un escaneo de los edificios reveló corredores y habitaciones ocultas que no estaban en los planos originales. Estos hallazgos indicaron que la propiedad había sido alterada para permitir encuentros clandestinos y comunicaciones encubiertas durante años. Los registros de viaje de la época muestran movimientos extraños entre Savannah y otras ciudades del sur que coincidieron con la estancia de Sarah en la comunidad. Las diligencias llenaban sus asientos con viajeros, que se registraban con nombres falsos, y los capitanes de barco recibían solicitudes inusuales de pasaje privado que eludía los manifiestos regulares de pasajeros. Estos patrones indicaron que las acciones de Sarah eran parte de una red más amplia que operaba en toda la región. La cadena de custodia de las pruebas del caso se rompió cuando varias piezas de evidencia desaparecieron de los archivos policiales. Los archivos judiciales revelaron que se habían suprimido declaraciones clave de las actas y se encontraron informes policiales a los que les faltaban páginas enteras. Estas bajas parecían intencionales, como si alguien con acceso a los archivos oficiales hubiera borrado información que pudiera revelar la extensión real de la influencia de Sarah. Para 1860, la mayoría de los testigos presenciales habían fallecido o se habían marchado de Savannah, y solo quedaban historias incompletas que abrían más interrogantes de los que resolvían. Los pocos que quedaron y que estaban dispuestos a hablar de lo que habían vivido, lo describieron como si hubieran sido testigos de acontecimientos que desafiaban toda explicación lógica. Sus historias, recogidas por un periodista del Atlanta Constitution, hablaban de sentirse atrapados en algo que no entendían ni controlaban. Las escuelas que habían atendido a las familias ricas de Savannah comenzaron a establecer nuevas reglas para evitar el tipo de educación clandestina que aparentemente había recibido Sarah. Se les exigió a los preceptores particulares una certificación de su currículo y forma de enseñar, y se animó a las familias a vigilar más de cerca a su personal doméstico. Estas acciones mostraron una preocupación generalizada de que algo similar pudiera ocurrir en el futuro. La historia económica de la época muestra que la crisis financiera que provocó Sarah dejó cicatrices permanentes en el estatus de Savannah como centro regional de comercio. La desconfianza entre los comerciantes locales y la ruina de las principales familias fue mermando el poder de la ciudad frente a otros polos del sur. Esta caída continuó en la década de 1860, acelerada por las disrupciones de la guerra civil.
Los médicos se esforzaron por interpretar los síntomas psicológicos que parecían persistir entre aquellos que habían estado cerca de Sarah. La carta del Dr. Hartwell con compañeros en otras ciudades expresa su frustración con los tratamientos convencionales que no lograron aliviar afecciones aparentemente no físicas. Sus esfuerzos por crear nuevas formas de tratamiento fueron bloqueados por la resistencia de sus pacientes a hablar sobre lo que habían vivido. Las normas sociales que habían regulado la interacción entre las clases sociales cambiaron tras la crisis. Los entendimientos informales que antes habían dado lugar a relaciones flexibles entre el personal doméstico y sus patrones fueron sustituidos por protocolos rígidos que buscaban prevenir el surgimiento de familiaridades indebidas. Estos cambios fueron un reconocimiento generalizado de que la estructura social tradicional tenía puntos débiles, que podían ser aprovechados por personas lo suficientemente inteligentes y decididas. Las ramificaciones teológicas del caso abrieron divisiones profundas dentro de la comunidad religiosa de Savannah. Algunos ministros lo vieron como prueba de una corrupción moral profunda que exigía una renovación espiritual radical. Otros lo atribuyeron a fuerzas externas que no eran indicativas del estado espiritual de la comunidad. Estos conflictos causaron divisiones definitivas en algunas congregaciones y provocaron una disminución general de la práctica religiosa entre las principales familias. Los juristas que analizaron el caso años después lo señalaron como un punto de inflexión en el desarrollo del derecho de personas y del derecho de bienes. Las ambigüedades que las acciones de Sarah habían expuesto dieron lugar a una nueva legislación para definir el estatus legal de las personas cuya posición social era incierta o discutida. Estas leyes impactaron profundamente la forma en que se trataba a las personas esclavizadas y a las personas libres de color en todo el sur. El caso dejó una marca en la forma en que se construía en toda la zona, ya que las familias ricas querían evitar el tipo de alteraciones clandestinas que habían caracterizado la casa Peaton. Las nuevas edificaciones incluyeron medidas de seguridad para que todas las habitaciones y corredores fueran visibles y accesibles a los dueños. Los edificios actuales fueron renovados para eliminar posibles escondites y lugares de reunión clandestinos. El fallo de la búsqueda para encontrar al gobernador Whitmore y a Sarah dejó abiertas preguntas sobre la capacidad de las fuerzas del orden para resolver casos que involucraban a ciudadanos de alto perfil. La incapacidad de varias fuerzas policiales y detectives privados de encontrar rastro de dos personas tan notorias implicó una planificación excepcional o la asistencia de personas poderosas y ricas. Este secreto alimentó la desconfianza pública en las instituciones oficiales que perduró durante décadas. El efecto sobre la vida cultural de Savannah fue devastador. Los círculos sociales y los salones literarios que habían florecido antes de la guerra jamás se recuperaron por completo. El temor a que las relaciones sociales cercanas pudieran revelar secretos peligrosos o conexiones inapropiadas llevó a las familias a retirarse a sociales formales y controladas que reducían las posibilidades de una conexión real. Este cambio cultural impactó mucho más que solo a los involucrados en los acontecimientos. Para 1865, los pocos papeles que quedaban del caso habían sido retirados silenciosamente de la vista y archivados en secreto. La razón oficial adujo motivos de orden público y de respeto a la intimidad de la familia superviviente. Esta medida silenció la conversación pública sobre lo sucedido y estableció un ambiente en el que el caso solo se conocía a través de susurros dispersos que se volvieron más dudosos con el paso del tiempo. Las consecuencias psicológicas a largo plazo para la gente de Savannah fueron una ansiedad constante de que otros pudieran estar haciendo cosas en secreto.
Las familias comenzaron a chequear los antecedentes de su personal doméstico, y las relaciones sociales se vieron sometidas a nuevos controles y sospechas. Esta desconfianza rompió las redes sociales informales que antes unían a la comunidad. La investigación de historiadores sociales de la década de 1880 sobre el caso reveló que había sido parte de un patrón más amplio de perturbación social que sacudió a varias ciudades del sur en la década de 1850. Desapariciones similares y conexiones enigmáticas se habían informado en Charleston, Nueva Orleans, Richmond, lo que indicaba que las acciones de Sarah en Savannah podrían ser parte de una red más amplia de personas con propósitos y métodos similares. Los registros financieros que sobrevivieron a los repetidos intentos de encubrir la información sobre el caso mostraron que las transacciones financieras relacionadas con las actividades de Sarah habían ascendido a mucho más de lo que los investigadores habían sospechado en un principio. Cuando se calculó en dinero actual, el que había transferido a cuentas ligadas a sus operaciones equivalía a una buena parte de la riqueza acumulada de las familias más ricas de Savannah. El hallazgo arrojó luz sobre los extremos que se habían llegado para silenciar la conversación pública sobre el caso. Las consecuencias pedagógicas del caso revolucionaron la manera en que las familias ricas del sur educaban a su servidumbre. El descubrimiento de que los esclavos podían ser tan o más educados que sus amos generó temor a un desequilibrio del orden social con fuertes consecuencias políticas. Estas inquietudes llevaron a la creación de nuevas leyes que limitaban el acceso a la educación para las personas esclavizadas y libres de color. La arqueología de la Casa Peden descubrió métodos constructivos y rasgos ocultos que delataban la mano de artesanos instruidos en la creación de espacios clandestinos. Nunca se identificó a estos artesanos, pero la sofisticación de las alteraciones indicó que se trataba de algo más que el trabajo de una sola persona. Este hallazgo abrió la pregunta de cuántas personas sabían o estaban involucradas en lo que hacía Sarah. Las redes sociales que habían unido a las familias aristocráticas de Savannah con otras comunidades del sur fueron transformadas tras la crisis. La correspondencia que antes fluía entre familias de élite se redujo a simples cartas de negocios, y los patrones informales de visita que habían caracterizado la sociedad de antes de la guerra fueron sustituidos por unos arreglos muy controlados. Estos cambios indicaron una desconfianza generalizada en la posibilidad de diferenciar entre relaciones sociales legítimas y asociaciones peligrosas. El avivamiento religioso que barrió Savannah en los años posteriores a la desaparición fue un esfuerzo de la comunidad por resolver las preguntas espirituales que las formas religiosas establecidas no habían logrado resolver. Se fundaron nuevas iglesias con códigos morales más rigurosos y mayor control sobre sus feligreses, y las ya existentes adoptaron nuevas normas para evitar relaciones indebidas entre el clero y los feligreses. Estos cambios fueron un reconocimiento generalizado de que las instituciones religiosas convencionales no habían logrado evitar o resolver la crisis espiritual que se había producido. La mirada en las transacciones financieras mostró una maraña de retiros y transferencias que indicaban que Sarah estaba recibiendo pagos regulares de varias fuentes desconocidas por servicios no especificados. Las sumas y la frecuencia de los pagos revelaron que no eran propinas ocasionales ni arreglos temporales, sino una forma regular de pago por servicios continuos que eran valiosos para quienes pagaban. ¿Qué hacían estos servicios? Seguía siendo un misterio para los investigadores, pero todo apuntaba a que proporcionaban acceso a información o influencia que de otro modo sería inalcanzable.
Los historiales clínicos relacionados con el caso mostraron que varias figuras de alto perfil habían acudido en busca de tratamiento para dolencias que parecían coincidir con el final abrupto de sus relaciones con Sarah. Las notas del Dr. Hartwell informaban síntomas como depresión severa, ansiedad, y lo que él llamó una sensación constante de pérdida, que no parecía asociarse con ninguna causa externa evidente. Estos síntomas fueron resistentes al tratamiento médico habitual y en algunos casos se mantuvieron durante años, lo que indicaba que las relaciones contenían dependencias psicológicas no evidentes para los demás. Los casos que sentó precedentes influyeron en la ley de propiedad y los derechos individuales en todo el sur. Las preguntas que surgieron acerca de la propiedad de las cosas que se hallaron en poder de Sarah dieron lugar a nuevas leyes sobre la transmisión y posesión de objetos de valor, y las incertidumbres sobre su estatuto legal ayudaron a crear definiciones más claras de libertad individual y posición social. Estos cambios legislativos tuvieron un impacto que resonó mucho más allá de los hechos del caso. La influencia cultural de la desaparición alteró la manera en que el mundo sureño pensaba en la belleza, la inteligencia y la clase. El descubrimiento de que Sarah había explotado su belleza e inteligencia para infiltrarse en círculos sociales que se suponía que estaban fuera de los límites para alguien de su supuesto origen, generó dudas sobre la confiabilidad de los marcadores sociales convencionales. Esta ansiedad dio lugar a nuevos protocolos sociales para controlar los límites sociales. Las técnicas de investigación que fallaron en el caso llevaron al desarrollo de nuevas formas de rastrear personas y mapear relaciones sociales. Las fuerzas del orden en todo el sur empezaron a llevar un registro más preciso de los desplazamientos y a desarrollar nuevas formas de control de la identidad. Los servicios de inteligencia privados expandieron sus operaciones para espiar las redes sociales y realizar investigaciones de antecedentes de personas en posiciones sensibles. Los cambios arquitectónicos encontrados en la propiedad Piton fueron analizados mientras los investigadores trataban de entender cómo se pudo haber llevado a cabo una construcción clandestina tan grande sin que nadie lo notara. Las técnicas constructivas revelaron el conocimiento de métodos avanzados y el uso de materiales especiales que no estarían al alcance de la mayoría. Este hallazgo llevó a nuevas leyes para controlar los cambios en edificios y para supervisar más de cerca lo que se construye en barrios de alto perfil. La psicología social del caso siguió fascinando a quienes investigaban las maneras en que una sola persona podía alterar los modos sociales dominantes mediante el cultivo de relaciones personales. La aparente habilidad de Sarah para manipular y hacer que varios hombres importantes confiaran en ella y dependieran de ella al mismo tiempo, indicó habilidades y conocimientos que parecían ir más allá de lo que cabría esperar de alguien de su origen y posición social. Los métodos que empleó para ejercer esta influencia permanecieron en gran medida desconocidos, pero todo apuntó a un profundo conocimiento de la psicología humana y la sociedad. El análisis económico del caso destapó movimientos financieros que habían escapado a la vista durante años, lo que indicaba que Sarah había tenido más conocimientos de negocios y finanzas de lo que cabría esperar de alguien en su situación. El hallazgo de estos patrones llevó a nuevas formas de auditoría y mayor escrutinio de las transacciones financieras relacionadas con familias de alto perfil. El descubrimiento de que se podían desviar grandes sumas de dinero a través de transacciones aparentemente legítimas generó dudas sobre la seguridad de los sistemas financieros convencionales. En 1868, se hizo un último esfuerzo para encontrar al gobernador Whitmore
y a Sarah cuando llegaron noticias de personas que coincidían con sus descripciones que vivían pacíficamente en un pequeño pueblo del oeste de Virginia. Los investigadores que viajaron para investigar estos informes descubrieron que las personas en cuestión habían vivido allí en realidad durante años, pero que se habían ido repentinamente unos días antes de que llegaran los investigadores. Los lugareños dieron descripciones que coincidían con las personas desaparecidas, pero no pudieron decir dónde se encontraban ahora ni a dónde iban. El fracaso de esta última investigación llevó a cerrar el caso y sellar todos los documentos en los archivos estatales, donde permanecieron hasta su descubrimiento accidental durante un proyecto de renovación en 1958. La profesora Margaret Thompson de la Universidad de Georgia, quien descubrió estos papeles, dijo en su informe preliminar que el caso era uno de los ejemplos mejor documentados de perturbación social en la sociedad sureña anterior a la guerra, pero su estudio completo proyectado nunca se llevó a cabo. Murió repentinamente en 1959. El cambio social que sufrió Savannah tras la crisis marcó pautas que moldearían la ciudad durante años. La retirada de las formas sociales informales y el protocolo social rígido hicieron que la sociedad se volviera fría e inhóspita, en comparación con la calidez y la espontaneidad de la vida social antes de la guerra. Este cambio hundió a la ciudad como centro cultural y le restó atractivo para nuevos habitantes y negocios. Las cuestiones religiosas y morales que abrió el caso siguieron marcando la reflexión teológica sureña durante todo el siglo XIX. El descubrimiento de que la vieja moral no había logrado evitar la crisis espiritual que se había producido impulsó la búsqueda de nuevas formas de educar en la fe y en la moral. Estos cambios marcaron permanentemente el lugar de las iglesias en la sociedad sureña y ayudaron a crear los códigos morales más estrictos que definieron las prácticas religiosas después de la Guerra Civil. Los archivos de la investigación sobre las intrincadas relaciones financieras que Sarah había tejido con familias influyentes revelaron mucho sobre la estructura económica del mundo sureño anterior a la guerra. La evidencia descubrió formas de concentración de riqueza y dependencia económica que antes eran invisibles al ojo público, ayudando a entender mejor las fuerzas económicas que moldearon las relaciones sociales antes de la guerra civil. El efecto del caso en las fuerzas del orden supuso el desarrollo de nuevas técnicas de investigación y una mayor coordinación entre las agencias policiales. La incapacidad de encontrar al gobernador Whitmore y a Sarah, después de una búsqueda masiva que abarcó varios estados, llevó al desarrollo de nuevas formas de realizar investigaciones interestatales y de compartir información entre las fuerzas del orden. Los estudios psicológicos que se derivaron del caso ayudaron a los primeros pasos de la psicología anormal y dieron luz sobre cómo la gente se volvía adicta a relaciones que parecían normales al exterior. Los síntomas que presentaban las personas que habían estado en contacto cercano con Sarah se convirtieron en casos médicos que ayudaron a comprender mejor las condiciones psicológicas sin causa física evidente. Los códigos sociales que emergieron de la crisis sirvieron de modelo para otras comunidades del sur que deseaban evitar alteraciones semejantes en su orden social. La importancia de las relaciones formales, la supervisión del personal doméstico y la verificación regular de los antecedentes personales se volvió una práctica común entre las familias ricas del sur y ayudó a crear una sociedad más estructurada y jerárquica. Las innovaciones arquitectónicas que se implementaron para evitar el tipo de alteraciones clandestinas descubiertas en la casa Peaton revolucionaron las prácticas constructivas locales y ayudaron a dar forma a nuevas técnicas de construcción
centradas en la seguridad y la vigilancia. El conocimiento de que las técnicas constructivas vernáculas podían manipularse para generar espacios encubiertos llevó a desarrollar nuevas técnicas de diseño que se volvieron comunes en las grandes casas del sur. Entre las implicaciones a largo plazo del caso, se encuentran cambios en las políticas educativas que prohibieron a las personas esclavizadas y a las personas libres de color recibir una educación superior en todo el sur. El entendimiento de que la educación excepcional de Sarah le había dado la capacidad de alterar los códigos sociales llevó a nuevas leyes y prácticas sociales para prevenir que algo así volviera a suceder. Años después, estos acontecimientos todavía resonaban en la sociedad de Savannah, y las cuestiones que abrieron sobre el orden social, las relaciones interpersonales y las fuerzas ocultas todavía resonaban. Los archivos oficiales están cerrados. Los testigos están muertos, y la verdad de lo que sucedió aquellos meses puede que nunca se llegue a saber del todo. Lo que queda es un escalofriante recordatorio de que bajo la superficie de los arreglos sociales más pulidos pueden estar trabajando fuerzas y personas cuya verdadera naturaleza y propósitos permanecen ocultos hasta el momento en que deciden revelarse. El solar vacío donde una vez se encontraba la casa Piton es un monumento silencioso a lo que una comunidad pensó que sabía de sí misma. Algunas mañanas, cuando la niebla se arrastra desde el río Savannah y el musgo español cuelga en el aire quieto, los transeúntes juran oír una conversación lejana, como si los secretos enterrados bajo los edificios derribados aún resonaran a través de los años. Y tal vez, en última instancia, esa sea la mayor revelación de todas, que algunas cosas están destinadas a permanecer sin resolver. Hay preguntas demasiado peligrosas para ser respondidas, y hay secretos capaces de reescribir la realidad misma. El último capítulo de esta historia se escribió en 1962, cuando unos trabajadores que renovaban el sótano de la Biblioteca Pública de Savannah tropezaron con una caja metálica oculta tras una pared falsa. En su interior, envuelta en lona engrasada, había papeles que ofrecían la última pista conocida de la presencia de Sarah en la ciudad. Entre ellos se encontraba una carta escrita con la letra del gobernador Whitmore, dirigida a nadie en particular la noche antes de su desaparición. La misiva, ahora guardada en los archivos cerrados de la Sociedad Histórica de Georgia, parecía una confesión. Whitmore escribió: «He llegado a saber que el orden que defendemos solo vive gracias a la supresión sistemática de verdades que destruirían los cimientos de nuestra sociedad. La mujer, llamada Sarah, me ha enseñado papeles, cartas, pruebas de arreglos que llegan a todas las casas grandes de por aquí. No somos los dueños que pensamos». Las últimas palabras del gobernador fueron proféticas. Entre los demás papeles de la caja secreta había recibos de transacciones financieras, copias de correspondencia privada entre familias influyentes y lo que parecía ser una lista completa de personas en todo el sur que habían participado en arreglos similares. La magnitud de la red que estos archivos destaparon indicaba que lo que Sarah hacía en Savannah era solo una pieza de una operación mucho mayor que llevaba décadas operando en varios estados. La última nota del diario médico del Dr. Hartwell, también hallada en la caja, dio la respuesta más escalofriante al enigma. Escrita apenas unos días antes de su desaparición, el médico apuntó: «He llegado a la conclusión de que Sarah nunca fue realmente esclavizada en el sentido tradicional. Los papeles, la instrucción, el acceso privilegiado que conservó a las principales casas, todo revela una verdad que nuestra sociedad no está lista para afrontar. Nos estaba estudiando».
Las consecuencias de este descubrimiento se extendieron rápidamente entre los pocos eruditos que tuvieron acceso a los documentos sellados. Todo indicaba que durante años, tal vez décadas, personas como Sarah habían estado catalogando en secreto las vidas personales, los tratos monetarios, los asuntos clandestinos de las familias más poderosas del sur. La finalidad de tal documentación aún era desconocida, pero la minuciosidad y exactitud de los registros sugerían una operación de gran escala y sofisticación. El último avistamiento verificado del gobernador Whitmore y Sarah fue en 1859, cuando un capitán de barco fluvial afirmó haber transportado a 2 pasajeros que coincidían con sus descripciones a través del río Mississippi, cerca de Nueva Orleans. El capitán dijo que llevaban poco equipaje, pero que llevaban un cofre grande que custodiaban. Cuando se les preguntó a dónde iban, dieron respuestas vagas que indicaban que estaban ocultando sus intenciones. El cofre, según recordaría más tarde el capitán, parecía lleno de papeles, pues podía oír el crujido cuando el barco atravesaba aguas agitadas. Los viajeros abonaron el viaje con monedas de oro acuñadas con marcas extrañas, como si dispusieran de moneda fuera de circulación. Desembarcaron en un pequeño claro al norte de Nueva Orleans y se adentraron en la naturaleza de Luisiana. La búsqueda de la mayor red de Sarah se detuvo en silencio en 1863. La guerra civil había engullido a las fuerzas del orden en todo el sur. Los documentos encontrados fueron catalogados y retirados de la vista del público, y las pocas personas que conocían la investigación fueron reubicadas en otras tareas, o se les persuadió para que se mudaran a otras partes del país. En los años que vinieron, otras grandes familias del sur sufrieron incidentes similares. Personal de confianza que desaparecía en la noche, llevándose consigo documentos importantes y dejando tras de sí señales de actividades inexplicables. Estos incidentes fueron tratados en silencio por la policía local y rara vez llegaban a la luz, pero indicaban que la red de la que Sarah había formado parte seguía activa en toda la zona. El cambio social que sufrió Savannah tras estos incidentes sirvió de ejemplo para otras comunidades del sur que querían evitar incidentes similares. El énfasis en las relaciones formales, la documentación de todo lo que ocurría en la casa y la verificación de los antecedentes personales se volvió una práctica común que marcó las costumbres sociales del sur hasta el siglo XX. Las pocas familias que quedaron en Savannah tras la crisis crearon una cultura de silencio que se mantuvo durante generaciones. A los niños se les enseñó a nunca mencionar ciertas cosas, y las historias familiares se limpiaron de cualquier mención a sucesos que pudieran levantar preguntas incómodas. Esta amnesia colectiva se interiorizó hasta tal punto que a principios del siglo XX, la mayoría de sus habitantes desconocía los acontecimientos que habían forjado el carácter reservado y desconfiado de su comunidad. La crisis económica ayudó a hundir a Savannah como puerto sureño, pues al perderse la confianza entre la comunidad empresarial, fue difícil atraer nuevas inversiones y conservar las relaciones comerciales. La ciudad, que una vez había sido tan sociable y sofisticada, se volvió cautelosa y sospechosa, sofocando el tipo de interacción abierta que impulsa el comercio. Las iglesias que habían batallado por resolver la crisis espiritual que dejó Sarah, finalmente se volvieron más conservadoras en su teología, haciendo hincapié en los límites morales rígidos y la vigilancia de los feligreses. La consejería espiritual informal de antes de la guerra fue sustituida por procedimientos formales de confesión y control de la conducta. El caso dejó una marca en la forma en que se construían en todo el sur,
ya que las familias ricas agregaron características de seguridad para evitar las alteraciones clandestinas que se habían descubierto en la casa Peaton. Los pasadizos y las habitaciones secretas se volvieron raros en las mansiones del sur, y los edificios existentes fueron renovados en gran medida para eliminar cualquier posible escondite. Los casos judiciales que la investigación dejó como precedente ayudaron a crear nuevas leyes sobre las relaciones personales y los derechos de propiedad que impactaron para siempre al sur. El darse cuenta de que las categorías legales tradicionales no eran suficientes para manejar las complejidades que las acciones de Sarah habían expuesto, llevó a una legislación más específica que definía los derechos y obligaciones de las personas en diferentes posiciones sociales. El conocimiento médico de las enfermedades mentales que habían afligido a las personas más cercanas a Sarah ayudó a dar los primeros pasos en el campo de la psiquiatría y arrojó luz sobre la dependencia psicológica que definió la práctica médica durante años. Las notas del caso del Dr. Los Hartwell se convirtieron en objeto de estudio de médicos de toda la región que reconocieron los mismos síntomas en sus propios pacientes. Las técnicas de investigación que fallaron en el caso llevaron a nuevos métodos de seguimiento de personas y mapeo de relaciones sociales que se volverían prácticas estándar para las fuerzas del orden en todo el sur. El descubrimiento de que los métodos de investigación convencionales eran inadecuados para estudiar casos que implicaban una alta sofisticación en la planificación y coordinación llevó al desarrollo de métodos de investigación más sistemáticos y profundos. Hoy, más de un siglo y medio después de estos acontecimientos, la verdad sobre Sarah y el gobernador Whitmore sigue siendo tan elusiva como siempre. Los documentos que podrían haber arrojado luz sobre el asunto se han perdido, destruido o sellado en archivos inaccesibles para los investigadores. Los escasos testimonios actuales no aclaran nada. Los documentos oficiales generados durante la investigación parecen manipulados u omitidos en los puntos clave. Lo que no está en discusión es el efecto que estos acontecimientos tuvieron en la sociedad de Savannah y en el cambio permanente de las costumbres e instituciones sociales del sur. El descubrimiento de que, bajo la apariencia de los arreglos sociales más pulidos, pueden esconderse fuerzas y personas cuya naturaleza y propósitos desconocidos dejaron una cicatriz en la conciencia colectiva de una sociedad que demasiado tarde descubrió que el mundo que conocía era mucho más complicado y peligroso de lo que imaginaba. El solar vacío, donde una vez se encontraba la casa Peaton, permanece sin desarrollar hasta el día de hoy, a pesar de los repetidos esfuerzos de los promotores por edificar en la valiosa propiedad frente al río. Los lugareños lo atribuyen a razones prácticas de estabilidad del suelo y problemas de drenaje, pero las familias más antiguas saben en secreto que algunos lugares es mejor dejarlos en paz. Y algunas noches, cuando el musgo español cuelga denso en el aire quieto, los turistas de Savannah juran oír una conversación lejana, arrastrada por el viento desde el solar abandonado. Si estos ruidos son solo ecos de la calle o algo más desconocido, queda a la interpretación de cada uno. Pero para quienes conocen la historia, para quienes saben lo que una vez sucedió en la gran mansión, que una vez se alzó sobre el río Savannah, estos ruidos son un recordatorio de que algunos secretos son demasiado poderosos para permanecer enterrados para siempre, y que el pasado siempre encuentra una manera de hacerse sentir para aquellos que se atreven a escuchar. La historia de Sarah y el gobernador Whitmore es un ejemplo de lo fácil que se puede romper el orden social y de lo que puede ocurrir cuando personas excepcionalmente inteligentes y decididas desafían las bases de la sociedad,
Su caso es un recordatorio de que bajo la fachada de incluso las comunidades más estables y prósperas pueden existir fuerzas capaces de revelar verdades que la sociedad no está lista para afrontar. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza de todas, que el coste del orden social puede llegar a exigir la supresión consciente de verdades que, de ser reveladas, harían añicos el mundo que pensamos conocer.